Muy buen día, jóvenes. En la clase de hoy vamos a seguir con el contenido que veníamos trabajando. Ya habíamos visto las ecuaciones introductorias sobre los empujes laterales del suelo, todas las cargas que le afectan. Y en esta oportunidad vamos a empezar a hablar un poquito del análisis por sismo. Lo que es el análisis por sismo, pues tenemos que la presión activa de suelo en condiciones sísmicas dice que es de suma importancia este análisis en zonas de alta amenaza sísmica. Aplicamos el método de análisis pseudoestático, el cual es muy utilizado para análisis de estabilidad de taludes y obras de retención. Los componentes horizontal y vertical para estas condiciones sísmicas serían las componentes horizontal y vertical de esta fuerza pseudoestática. Se calculan de la siguiente forma. Lo que es la fuerza horizontal va a ser igual al valor KH por el peso, y la fuerza vertical sería KB por el peso, donde W pues es el peso del bloque del suelo, y KH es el coeficiente sísmico horizontal y KB es el coeficiente sísmico vertical. El coeficiente sísmico horizontal es una fracción del coeficiente de la aceleración del suelo AM, la cual actúa en el centroide de la masa del suelo, donde AM es igual a 1.45 menos la aceleración máxima del suelo de diseño multiplicado por esa misma aceleración máxima del suelo de diseño. Dice la aceleración máxima del suelo es AMSD, KH es 0.5 de AM para suelos firmes y KH va a ser 0.67 de AM para suelos medio densos o medio compactos. Para suelos suaves o potencialmente licuables deberán efectuarse los estudios específicos, esto según la norma de microzonificación, ¿verdad? Estudios de microzonificación, la norma NSE 2, normas de seguridad estructural, perdón, 2.1 de AGIES. El coeficiente sísmico vertical va a ser 0.5 de KH, la mitad del coeficiente horizontal. La fuerza resultante total de la presión activa generada durante un sismo se va a conocer como el valor de P a E. Y va a estar actuando, vamos a ver a qué altura estaría actuando el mismo. La fuerza resultante total de la presión activa generada durante un sismo se puede calcular con la siguiente expresión. Aquí pues me indica en la ecuación 26 que esta fuerza resultante de presión activa por sismo tiene las mismas magnitudes. La misma parte inicial de una ecuación de presión activa. Lo que cambia pues sería este coeficiente, va a ser un coeficiente por sismo y multiplicado por el factor 1 menos KB, que sería el factor vertical, ¿verdad? Entonces hay una reducción debido a esa componente vertical, pero lógicamente el factor KE generalmente suele ser mucho mayor que el factor de coeficiente de presión activa. Ahí tenemos la ecuación 27 y la ecuación 28, que son los que nos ayudan a la determinación del factor de presión activa de sismo. Otra alternativa para la determinación del factor de la fuerza de presión activa de sismo es utilizar la expresión que aparece aquí. En esta expresión se encuentra un factor beta prima y alfa prima. Beta prima pues sería igual a beta menos teta prima, y alfa prima es igual a teta prima más alfa, ¿verdad? Donde el factor de Ka, que es el coeficiente de presión activa, dice, es el coeficiente de presión activa de Coulomb sobre el muro con inclinación de la cara posterior beta prima con la horizontal y con un relleno inclinado, un ángulo alfa prima con la horizontal. La resultante de la ecuación 26, ¿verdad? O la ecuación que teníamos aquí, la 29,
no actúa a una distancia de h-tercios desde el fondo. La ubicación de la resultante se determina de la siguiente manera. Número 1. Se calcula la fuerza total de la presión activa de sismo usando la ecuación 26, usando la ecuación de Coulomb. Se calcula la presión activa usando la ecuación 9 de Coulomb que habíamos visto en la clase anterior. Luego se va a calcular la diferencia entre esas dos magnitudes. Paso número 4. El valor de PA actúa a una distancia de h-tercios desde el fondo del muro. Y el valor resultante actúa el resultante de la resta de las dos primeras cargas actúa a una distancia de 0.6 de h desde el fondo del muro. Así como se muestra acá. El primer valor, este valor es exclusivamente de lo que es la presión activa. Ahora esta resultante pues ya viene de la diferencia, ¿verdad? De lo que sería la presión activa para la condición sísmica menos la presión activa. Las alturas a las que actúan, pues la primera es a h-tercios y la segunda a 0.6 de h. Bien, esas serían las consideraciones que nosotros vamos a ver para el análisis de sismo. Ya podemos empezar a trabajar algunas consideraciones de diseño. En las consideraciones de diseño pues tenemos que las dimensiones aproximadas de un muro de gravedad y en voladizo son las que se presentan en esta imagen. En el lado izquierdo pues tenemos las dimensiones que tendría nuestro muro de contención si se tratara de un muro de gravedad. El cuerpo del muro en sí pues va a tener una altura mínima inicial de 0.3 metros. En la práctica pues generalmente pues podemos llegar a tener muros de 0.20 metros, inclusive 0.15 al inicio del muro. Estos pues van a ir esta dimensión va a ir aumentando en la medida de que se vaya profundizando el muro. ¿Por qué hablamos de 0.15 y de 0.20? Porque a veces tenemos muros que no son tan altos, pero que sí requieren de una dimensión como mínimo igual a 2 veces el recubrimiento que se vaya a tener, ¿verdad? Para tener un recubrimiento adecuado en ambos lados del muro. La recomendación general pues es que como mínimo tengan 0.20 metros de espesor. Acá estas gráficas me muestran una dimensión mínima de 0.30. Pero pues podríamos optar por una dimensión de 0.20, ¿verdad? Para poder empezar con esa dimensión pues que se pueda empezar a trabajar el muro. Luego pues tenemos que en la base pues generalmente la base de los muros de contención va, ya sea que sea en voladizo o muro de gravedad, pues va a andar rondando el 50% hasta el 70% de la altura del muro. Y las dimensiones de la puntera y el talón respectivamente pues aquí se muestran. Vemos que de manera muy general pues que un muro de voladizo pues tiene mucho menos volumen de uso, ¿verdad? De concreto o del material que se vaya a tomar en consideración que un muro de gravedad. Esto ya que en el momento del cálculo de los esfuerzos, pues un muro de gravedad, pues generalmente solamente se le hacen los chequeos de servicio. En cambio a un muro de voladizo, adicional a los chequeos de servicio, es importante hacer la verificación de esfuerzos de resistencia como la flexión y el esfuerzo cortante actuante. Al calcular una estructura de contención, el empuje aplicado dependerá de la movilidad relativa de la estructura y las partículas de suelo. El empuje activo podríamos decir
que el terreno se descomprime. Por lo tanto, emplearemos este empuje en el cálculo de muros de contención o en ménsula que son libres de moverse en cabeza. Esto debido a que al tener una capacidad de desplazamiento, no es tanta la cuña que se generaría por presión como lo sería en el caso del empuje de reposo. El empuje de reposo es cuando la estructura prácticamente no sufre desplazamientos, la estructura está convenientemente arrastrada. Un caso típico es el de los muros de sótano, porque el desplazamiento que va a tener toda la estructura va a ser muy pequeño en comparación con el desplazamiento que tendría para un empuje activo, donde la mecánica del muro va a tener ese libre desplazamiento en la parte superior. El empuje pasivo se produce cuando la estructura de contención es la que empuja contra el terreno. Este empuje lo emplearemos para equilibrar estructuras contra deslizamiento. Generalmente ahí es donde aplicamos este tipo de empuje, ¿verdad? Y no siempre lo vamos a tomar en cuenta, va a depender de las condiciones que tenga la estructura. Respecto a la normativa, pues la normativa, la NS 5.3, indica que deberán diseñarse las estructuras de contención para el estado de empuje activo, siempre y cuando se cumpla con el movimiento mínimo que permita que se genere dicho estado. En los casos en los que esta condición no se cumpla, deberá diseñarse para la condición de empuje en reposo del suelo. Bien, acá lo que tenemos es una tabla en la cual nosotros tenemos que ver si nuestra estructura llega a sufrir esta deformación, vamos a estar trabajando un empuje de tipo activo. Y de lo contrario, pues vamos a trabajar un empuje, aquí sería un empuje de reposo, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a lo que son obras de retención. Vamos a pasar a lo que son obras de retención de la norma 5.3 de las normas de seguridad estructural de AGIES y veamos la tabla que se nos mostraba. Vamos a buscarla. Sí, la tenemos así como se indica aquí. Tal como aparece acá, con base en 3.1.4 y en términos generales, los muros de gravedad, los muros en voladizo con o sin contrafuertes, los muros de suelo estabilizado mecánicamente o de tierra armada, de celosía o cualquier tipo de obra de retención que sea libre de trasladarse o de girar con respecto a su base, deberá diseñarse para el estado de empuje activo, siempre y cuando se cumpla con el movimiento mínimo que permita que se genere dicho estado, el cual consiste en una rotación con relación a su base o traslación horizontal de acuerdo con los valores que se muestran en la tabla, ¿verdad? Esa es la tabla que nosotros tenemos en las diapositivas. Aquí se muestra que para el caso de la traslación horizontal del muro, para el estado activo, esos son los límites de mínimos que se tendrían que dar para que se considere el estado activo. En el caso del estado pasivo, pues sería lo que aparece en la columna de la derecha. Si no se cumplen con estos desplazamientos, pues deberá de diseñarse para soporte de un empuje, pero ya de un empuje de reposo. Entonces, siempre que tengamos como mínimo estas deformaciones, entonces sí vamos a poder trabajar una condición ya sea de estado activo o de estado pasivo. Si no cumplimos con estas deformaciones, entonces vamos a pasar a un empuje de estado de reposo. En la estructura se deberá de verificar como chequeo de servicio la estabilidad contra el deslizamiento, la estabilidad contra el volteo y la estabilidad contra capacidad portante. Estos tres son de servicio. Estas condiciones se verificarán para cargas de servicio más cargas eventuales y para cargas de servicio más cargas de sismo.
La estabilidad contra deslizamiento, dice, el propósito de esta verificación es calcular la seguridad de la estructura contra una potencial falla debida a una deformación horizontal excesiva. El factor de seguridad contra deslizamiento se puede expresar como la sumatoria de FR' dividido dentro de la sumatoria de FD, como mi ecuación 30, donde FR' dice es la suma de las fuerzas horizontales resistentes y FD es la suma de las fuerzas horizontales de empuje. El factor de seguridad contra deslizamiento deberá cumplir con lo siguiente. Para el caso de la condición de carga de servicio que sea permanente, va a ser de 1.5. Si es servicio más sismo, se puede trabajar un factor de 1.1. Si es un servicio para un muro temporal, va a ser de 1.35. Y si es servicio más sismo, va a ser de 1 para un muro temporal. Un muro temporal, dice, tendrá un periodo de servicio no mayor de 18 meses en la vida total útil de la edificación. Si el valor del factor de seguridad con deslizamiento no se logra, se pueden tomar varias alternativas. La primera de ellas pues, es aumentar el ancho de la losa de base, el talón de la zapata, utilizar un dentellón en la losa de base para un incremento de la carga pasiva, el uso de un anclaje de hombre muerto en el cuerpo del muro de contención, considerar la reducción del valor de la presión activa, ¿verdad? Lo cual eso ya es un poquito más complicado de lograr, ¿verdad? Bien, acá tenemos de manera gráfica cuáles serían esos recursos, ¿verdad? El primero de ellos pues es el aumento de la losa de base. Esta zona que tenemos acá podría aumentar. Al aumentar esta zona aumenta el peso, por lo tanto aumenta la cantidad de fuerza resistente al deslizamiento. La segunda pues es el uso de un dentellón en la base. Esto pues lo que me va a dar es un incremento de la fuerza pasiva para generar un apoyo adicional lateral a lo que es el deslizamiento. Y el tercero pues es el uso de un anclaje, colocar un anclaje en el muro y que este me ayude a una mayor sostenibilidad de mi muro, ¿verdad? Ahora la estabilidad contra volteo, dice, para el cálculo de la estabilidad contra volteo, todas las fuerzas actuantes en el muro deberán aplicarse a un diagrama de cuerpo rígido y analizar el equilibrio de momentos con relación a la puntera del muro. El factor de seguridad contra volteo se puede expresar como la sumatoria de MR dividido dentro de la sumatoria de MO, donde la sumatoria de MR es igual a la suma de los momentos de las fuerzas que tienden a resistir el volteo del muro con respecto a C, dividido dentro de la suma de los momentos de las fuerzas que tienden a volcar el muro con respecto a C. Tenemos aquí este diagrama, pues si nosotros analizamos este muro, este es nuestro punto de giro y todo lo que son las fuerzas producto de carga lateral van a ser las que van a generar un momento de volteo y las fuerzas resistentes pues sería cada uno de los pesos numerados aquí que me van a generar un momento resistente. El factor de seguridad contra volteo deberá cumplir con lo siguiente. Para una condición de carga de servicio, tiene que ser de 1.5 como mínimo para un muro permanente, de servicio más sismo de 1.10 para un muro permanente, para un muro temporal va a ser de 1.35 en servicio y de 1.0 para servicio más sismo. Igual recordando que un muro temporal tendrá un periodo de servicio no mayor de 18 meses. Hasta aquí pues dejamos la clase el día de hoy. En la siguiente clase pues vamos a ver los temas restantes de lo que son los chequeos de estabilidad y de resistencia. Gracias.